El frío la estaba matando. Aldra podía sentir cómo sus pulmones se cristalizaban con cada respiración trabajosa. El aire quebradizo convierte sus sacos respiratorios en frágiles formaciones geológicas. Los controles de temperatura de la cápsula de escape fallaron 15 minutos después del impacto. Y eso que ella revisó su unidad de muñeca con ojos cubiertos de escarcha hacía 8 horas. Su traje exo, diseñado para una breve exposición al vacío en lugar de al frío planetario sostenido, emitió un pitido. Otra advertencia. La temperatura central se acerca al nivel crítico. La baliza de emergencia de la cápsula continuó emitiendo su triste sonido. Un recordatorio metronómico de que la ayuda era teóricamente posible, pero estadísticamente improbable. «Sigue respirando», se susurró a sí misma. Las palabras salieron como bocanadas blancas que se disiparon en el interior poco iluminado. El sonido de su propia voz era un ancla, algo a lo que aferrarse mientras la conciencia amenazaba con desvanecerse. Otra alerta sonó. Eficiencia del reciclador de oxígeno reducida al 38%. Pero ella apenas lo registró. El frío se había convertido en una presencia. Un depredador que ronda cada vez más cerca. Los dedos de Aldra, entumecidos dentro de sus guantes, buscaron a tientas el estimulante de emergencia en su cinturón. Uno queda. Los había estado racionando, usándolo solo cuando sentía que se estaba alejando demasiado hacia el llamado de sirena del sueño hipotérmico. Con movimientos torpes, lo presionó contra su cuello, haciendo una mueca de dolor cuando la aguja atravesó la piel y el cóctel químico quemó su torrente sanguíneo. El calor se extendió desde el lugar de la inyección, artificial y temporal, pero calor al fin y al cabo. Cuando el estimulante hizo efecto, la mente de Aldra se aclaró lo suficiente como para poder reproducir la secuencia de acontecimientos que la habían llevado a su situación actual. La misión diplomática a Helio 7 transcurrió bastante bien. Negociaciones con el Consejo de los 13 sobre las nuevas rutas comerciales. Conversación educada en la recepción después. La capitana Nerissa Blackwood, con su impecable uniforme de oficial, lanza amenazas apenas veladas disfrazadas de cortesías. Siguiendo el procedimiento estándar, su nave, la circunferencia improbable GSV, se encontraba a mitad de camino de regreso a los sistemas centrales cuando las alertas de proximidad cobraron vida. El recuerdo llegó en vívidos destellos sensoriales. El barco se sacudió bajo sus pies cuando el primer proyectil impactó, el olor acre de los incendios eléctricos, el sabor de la sangre en su boca donde se había mordido la lengua durante el impacto. La voz del comandante Olivant a través de las comunicaciones, anormalmente tranquila, mientras ordenaba a todo el personal no esencial que subiera a las cápsulas de escape. La forma en que el segundo ingeniero Toombs la había agarrado del brazo, sus dedos clavándose en su bíceps mientras la tiraba hacia el corredor de evacuación, su rostro brillante por el sudor a pesar de los controles ambientales. «Vamos, teniente, vamos». El silbido del techo de la puerta de la cápsula detrás de ella. El violento estremecimiento al ser expulsado al espacio. El giro enfermizo antes de que los estabilizadores se activaran. Luego la larga caída hacia la luna de hielo de abajo. Las alarmas de colisión sonaron mientras el rudimentario sistema de guía de la cápsula luchaba por encontrar una zona de aterrizaje que no fuera un pliegue glacial o formaciones de hielo con forma de cuchillo. El impacto había sido brutal, dejándola inconsciente a pesar de la protección contra impactos. Se despertó con frío y oscuridad. Los sistemas de las cápsulas parpadeaban mientras fallaban uno por uno. Un destello de calor en su mejilla sacó a Aldra de sus recuerdos. Por un momento delirante, pensó que podría ser un rescate, un equipo de búsqueda con mantas térmicas y bebidas calientes. Pero era solo el sistema ambiental de la cápsula haciendo un último intento heroico por funcionar, empujando una débil bocanada de aire caliente a través de un respiradero antes de quedarse en silencio. El breve respiro hizo que el resfriado que regresaba se sintiera aún más feroz, como saltar a un lago congelado después de estar sentada en un sauna, justo cuando Aldra estaba calculando cuánto tiempo le quedaba antes de que el resfriado la reclamara. 20 minutos. 30.
Un sonido fuera de la cápsula llamó su atención. No era el aullido de los famosos vientos de metano de la luna de hielo, que habían sido sus compañeros constantes desde el aterrizaje. Otra cosa. Algo rítmico. Adrede. Golpear. Raspar. Golpear. Raspar. Moviéndose con dolorosa lentitud. Aldra se arrastró hasta el único ojo de buey de la cápsula. El reflector exterior todavía funcionaba, iluminando una pequeña porción del terreno arrasado por la ventisca. Al principio no vio nada más que cristales de hielo girando y bailando en el viento. Entonces una forma se movió en el borde de la luz, alta, bípeda, envuelta en lo que parecían ser capas de tela gruesa. Un local. El corazón de Aldra se llenó de esperanza. La información sobre esta luna no había mencionado ninguna especie nativa inteligente, pero el estudio galáctico estaba notoriamente desactualizado. La figura se acercó y Aldra ahora pudo ver que era humanoide, pero estaba muy abrigado para protegerse del frío con lo que parecían pieles cosidas a mano y tejidos. Su rostro estaba oculto por una capucha y algún tipo de aparato de respiración. La figura se acercó a la cápsula y levantó una mano enguantada, señalando la apertura de emergencia de la escotilla. Aldra dudó. Abrir la cápsula dejaría entrar el frío asesino, pero permanecer dentro era de todos modos una sentencia de muerte. Con una oración silenciosa a cualquier entidad cósmica que pudiera estar escuchando, logró el lanzamiento. La escotilla se abrió con un silbido hidráulico y un frío cortante atravesó la cápsula. La figura se agachó rápidamente y cerró la escotilla detrás de ella. Cuando se enderezó hasta alcanzar su altura máxima, unos 20 cm más alto que Aldra, empujó su capó hacia atrás. El rostro revelado era humano, o similar a un humano, rasgos masculinos curtidos enmarcados por una barba entrecana cubierta de hielo, líneas profundas grabadas en las esquinas de unos ojos azul pálido que la observaban con cautelosa evaluación. Entonces no era un nativo, sino otro forastero. El hombre se desenrolló una bufanda de la parte inferior de la cara y habló. Su voz era un gruñido grave. Parece medio muerto, teniente. Él asintió hacia la insignia de su traje exo. Vamos a llevarte a un lugar cálido antes de que el resto te alcance. Antes de que Aldra pudiera responder, él estaba sacando provisiones de los muchos bolsillos de su pesado abrigo exterior, una manta térmica que envolvió alrededor de sus hombros, un frasco de algo que humeaba cuando desenroscaba la tapa, un par de botas aislantes que parecían cómicamente grandes, pero prometían una bendita calidez. Bebe, ordenó, poniendo el frasco en sus manos. No es agradable, pero te calentará por dentro. Aldra dio un sorbo y casi sintió arcadas. El líquido ardía como combustible de reactor y sabía vagamente a fruta fermentada y hierbas medicinales. Pero, fiel a su palabra, una calidez floreció en su estómago y se extendió hacia afuera. Dio otro trago, más grande esta vez. Pónganse las botas, dijo el hombre, ayudándola a quitarse el calzador habitual. Entonces nos movemos. La tormenta está arreciando y tenemos 4 kilómetros hasta mi puesto de avanzada. Me llamo Vas, por cierto. Friedrich Vas, Aldra Metonin, Cuerpo Diplomático Galáctico, respondió ella, con la voz más fuerte ahora que el calor volvía a su cuerpo. Gracias por el rescate, gruñó Vas. Guárdese su agradecimiento hasta que estemos realmente a salvo. Teniente Matonin. Esta luna no perdona los errores. 10 minutos después, avanzaban penosamente a través de la ventisca unidos por una cuerda. Vas los guió. El camino, enorme y firme en el terreno traicionero. La manta térmica, ahora convertida en una capa adicional bajo la protección climática de emergencia que Vas le había dado, impedía que Aldra se congelara por completo, pero el frío aún mordía cualquier piel expuesta con dientes feroces. El viento aullaba a su alrededor, levantando cristales de hielo y lanzándolos como dagas en miniatura. A través de la blanca espiral, Aluldra apenas podía distinguir la ancha espalda de Vas frente a ella, su pesado abrigo cubierto de nieve y hielo acumulados. El viaje parecía interminable,
Cada paso requería un esfuerzo monumental mientras luchaban por abrirse paso entre ventisqueros y sorteaban formaciones de hielo que se alzaban como esculturas abstractas en la penumbra. Los pensamientos de Uldra comenzaron a divagar. El frío se filtraba a través de sus defensas físicas y se adentraba en su mente. Pensó en su pequeño apartamento en Nueva Lisboa, con sus ventanas orientadas al sur que captaban el sol de la tarde. Pensó en la cocina de su hermana Elle, una picante fusión marciana que te hacía llorar y te despejaba los senos nasales. Pensó en la calidez en todas sus formas, emocional, física, espiritual. Justo cuando sus piernas estaban a punto de ceder, Buzz se detuvo. Se encontraron ante lo que parecía una sólida pared de hielo, sin nada destacable salvo por su verticalidad en un paisaje de formaciones caóticas. Buzz apoyó la mano enguantada en un punto específico, y una sección de la pared de hielo se deslizó a un lado, revelando una puerta metálica tras ella. Un calor radiante emanaba de la abertura como una entidad física, abrazando a Aldra y arrancándole un suspiro de alivio a sus pulmones quemados por la escarcha. Buzz la condujo al interior, y el camuflaje de la pared de hielo volvió a su lugar tras ellas. Se encontraban en una pequeña cámara de descontaminación, donde sistemas automatizados las bombardeaban con aire caliente para eliminar el hielo y la nieve de sus capas exteriores. Se abrió una segunda puerta, y Aldra se encontró en lo que solo podría describirse como una acogedora guarida excavada en el corazón helado de la luna de hielo. El espacio tenía unos 30 m², con paredes de hielo pulido reforzadas con puntales metálicos. Los elementos calefactores brillaban de un rojo anaranjado en puntos estratégicos, manteniendo una temperatura que parecía tropical después del frío exterior. Muebles disparejos, algunos claramente rescatados de naves espaciales, otros hechos a mano con materiales locales, estaban dispuestos alrededor de una hoguera central donde llamas reales danzaban alegremente, como desafiando la naturaleza de su gélido entorno. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros, equipo, alimentos en conserva y curiosos artefactos que Aldra no pudo identificar de inmediato. «Bienvenida al refugio helado», dijo Buzz, ayudándola a quitarse las capas exteriores del equipo de protección. Llevaba un sencillo traje térmico debajo de su enorme abrigo, de color negro descolorido con parches en los codos y las rodillas. A pesar de su aspecto desgastado, Aldra notó que el traje era un modelo militar, de al menos 20 años de antigüedad, pero construido para durar. «No es mucho, pero es cálido y seguro. Es maravilloso», susurró Aldra, acercándose a la hoguera y extendiendo las manos hacia las llamas. «¿Cómo está el fuego?» «El oxígeno importado de la atmósfera está cuidadosamente regulado», explicó Buzz, colgando sus prendas exteriores en ganchos cerca de la entrada. «El fuego es principalmente un consuelo psicológico. El verdadero calor proviene de grifos geotérmicos que he excavado a 200 metros de profundidad. Hay una sorprendente cantidad de actividad volcánica bajo todo este hielo». A medida que el calor regresaba a las extremidades de Aldra, trajo consigo la agonía de hormigueo de la circulación al restaurarse. Hizo una mueca, pero aceptó el dolor como prueba de que conservaría los dedos de las manos y los pies. Buzz notó su incomodidad y señaló un banco acolchado cerca del fuego. «Siéntate. Haré té de verdad, no esa brebaje de supervivencia que te di antes, y puedes contarme cómo un oficial del núcleo diplomático terminó muerto de frío en una cápsula de escape en una de las lunas más inhóspitas del sector». Mientras Buzz se ocupaba, mientras se sentaba en una pequeña cocina, Aldra aprovechó la oportunidad para observar a su salvador con más atención. Se movía con la eficiente precisión de alguien acostumbrado a conservar energía, un rasgo común en quienes vivían en entornos hostiles. Su barba y cabello, ahora descongelados, eran más grises que negros, y calculó su edad en unos 60 años terrestres estándar, aunque era difícil saberlo con los tratamientos para prolongar la vida disponibles para el personal militar. Y había sido militar. De eso estaba segura. Se notaba en su postura, su percepción de la situación, la forma en que sus ojos escudriñaban continuamente el entorno a pesar de la aparente seguridad.
Me está mirando fijamente, teniente, comentó Bas sin darse la vuelta. Sé que no soy muy atractivo últimamente, pero aún así es de mala educación. Aldra sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza. Perdón, es una costumbre profesional. El núcleo diplomático nos entrena para leer a la gente. ¿Y tú qué lees? Se giró, con 2 tazas humeantes en la mano, y le entregó una antes de sentarse en una silla enfrente. El té era oscuro y fragante, con toques de canela, pero más terroso. Aldra dio un sorbo con cuidado antes de responder. Es militar, alto rango, operaciones especiales, no fuerzas regulares, exilio autoimpuesto en lugar de jubilación. Llevaba aquí al menos 5 años, posiblemente más. Bas arqueó ligeramente las cejas. No está mal. Algunas correcciones, sin embargo. 15 años en esta luna, y el exilio no fue del todo autoimpuesto. Dio un largo trago a su té y luego dejó la taza a un lado. Ahora te toca a ti. ¿Qué le pasó a tu nave? Aldra describió el ataque, lo repentino del mismo, el aparente objetivo de los motores y el sistema de comunicación, lo que sugería que los atacantes querían inutilizar en lugar de destruir. Parecía coordinado, profesional, no piratas. Habrían atacado primero las bodegas de carga. Esto era algo más. Algo personal, sugirió Bas. O político. Dado tu trabajo, supongo que esto último. Antes de que Uldra pudiera responder, sonó una campana desde una consola empotrada en la pared. Bas se levantó y miró una pantalla, con el rostro ensombrecido. Tenemos visitas, no invitadas. ¿Los atacantes? Aldra preguntó, dejando a un lado su té y poniéndose de pie, con el cuerpo tensándose ante un nuevo peligro. No, son problemas locales y mucho más inmediatos. Bas se dirigió a un almacén y recuperó lo que parecía ser un rifle de pulso modificado. Le lanzó a Aldra un arma más pequeña. ¿Se toda bien eso? Ella revisó el arma. Edición galáctica estándar, aunque con algunas modificaciones posteriores. Me califiqué como experto durante 3 años consecutivos. Bien. Podrías necesitarlo. Bas pasó a otra pantalla y abrió las imágenes de la cámara exterior. La ventisca se había intensificado, pero las cámaras atravesaron la neblina con imágenes térmicas y revelaron varias formas grandes que se movían hacia la entrada oculta. Dragones de hielo. No son dragones reales, por supuesto. Algún cenozólogo con vena poética les puso nombre. Piense en lobos reptiles con una química corporal adaptativa. Generalmente cazan en las tierras bajas, pero la tormenta debe haberlos empujado hasta aquí. Aldra estudió las imágenes térmicas con creciente preocupación. Las criaturas se movían con gracia depredadora a pesar de las duras condiciones. Sus temperaturas corporales fluctuaban en patrones que sugerían una sofisticada regulación térmica. ¿Son seres sensibles, discutibles y altamente inteligentes? Ciertamente solucionadores de problemas. Y descubrieron que donde hay una puerta oculta, puede haber calor y comida detrás de ella. El jefe ajustó algo en su rifle. Ya habían intentado entrar en el puesto avanzado 2 veces antes. La tercera no será la vencida. Un fuerte ruido de raspadura salió de la entrada. Garras en el hielo. Bas le hizo un gesto a Uldra para que tomara posición detrás de una mesa volcada que él rápidamente dispuso como cobertura. Pero primero probarán la puerta exterior, pero no podrán pasar. Es cuando empiezan a buscar otras formas de entrar que debemos preocuparnos. Como si fuera Q, un sonido diferente resonó en el refugio. Algo moviéndose en el techo. Bas miró hacia arriba. Están revisando los respiraderos termales. Bastardos inteligentes. Las rejillas de ventilación están aseguradas, ¿verdad? Aldra preguntó, apuntando su arma hacia el techo. Triplemente reforzados tras su última visita, pero siguen evolucionando nuevos enfoques. El respeto de Bas por las criaturas era evidente en su tono. Observe los conductos de calefacción a lo largo de la pared norte. Eso es lo más probable.
Una sección del suelo helado cerca de la pared mencionada de repente se abultó hacia arriba y el hielo se agrietó cuando algo poderoso empujó desde abajo. Buzz maldijo y disparó un tiro de advertencia que se clavó en el hielo cerca del disturbio. El abultamiento se detuvo momentáneamente, y luego reanudó con mayor fuerza. «Vienen por los túneles de mantenimiento», dijo Buzz con gravedad. Debió haber encontrado el acceso exterior. El hielo se agrietó aún más. Una telaraña de fracturas se extendió por el suelo. Un hocico escamoso se abrió paso, y el vapor se elevó donde el aire cálido se tocó con la fría carne de reptil. La criatura emitió un sonido, que no era exactamente un gruñido, ni un siseo, que le erizó el vello de la nuca a Aldra. Se desprendió más hielo, y Aldra tuvo la primera visión clara de un dragón de hielo. La criatura tenía aproximadamente el tamaño de un tigre de tierra, con un cuerpo largo y sinuoso cubierto de escamas superpuestas que cambiaban de color, del azul pizarra al casi translúcido, al moverse. Su cabeza era triangular, con múltiples ojos colocados para una visión periférica máxima y una mandíbula que parecía tener doble bisagra. Lo más inquietante eran los apéndices, que no eran exactamente patas, ni tentáculos, que terminaban en garras o ganchos de aspecto perverso, según como los flexionara la criatura. El dragón de hielo se adentró más en la brecha, y Aldra vio que no estaba solo. Tras él, al menos 3 pares de ojos más brillaban en la oscuridad del túnel. «Apunta a la unión entre la cabeza y el cuello», instruyó Buzz con calma. «Sus escamas pueden desviar la mayoría de las armas de energía, pero los puntos de articulación son vulnerables». Aldra ajustó la puntería, pero antes de que ninguno de los dos pudiera disparar, el dragón líder hizo algo inesperado. Detuvo su avance y bajó la cabeza al suelo en lo que parecía una postura sumisa. Detrás de él, los demás hicieron lo mismo. «¿Qué están haciendo?», susurró Aldra, sin bajar el arma, pero repentinamente insegura. «No lo sé», admitió Buzz, con la voz tensa. Nunca había visto este comportamiento. El dragón líder levantó ligeramente la cabeza y emitió una serie de chasquidos y silbidos. Luego miró deliberadamente hacia el pozo de fuego, luego volvió a mirar a Buzz, repitiendo el gesto varias veces. «Creo», comenzó Aldra lentamente, «creo que tienen frío. Creo que están pidiendo entrar». Buzz la miró con incredulidad. «Son superdepredadores que han intentado comerme en múltiples ocasiones». «Sí, pero míralos». Aldra señaló a las criaturas con la cabeza. Sus escamas habían adquirido una apariencia frágil y cristalina, y formaciones de hielo se aferraban a sus cuerpos de formas que parecían dolorosas en lugar de naturales. «Esta tormenta es peor de lo habitual, ¿no? Tal vez ni siquiera ellos puedan regular su temperatura corporal lo suficiente como para sobrevivir». El dragón líder volvió a emitir el silbido, y Aldra notó algo que antes no había notado, un patrón en los sonidos, casi como un lenguaje. La criatura volvió a mirar fijamente al fuego, luego a sus compañeros, luego de nuevo a Buzz. «Están rogando», comprendió Aldra en voz alta. La imagen la golpeó con una fuerza repentina. Estas poderosas y aterradoras criaturas, reducidas por el frío mortal a suplicantes en su puerta. El rostro curtido de Buzz era un estudio de emociones contradictorias. Sospecha, curiosidad y algo más que Aldra no pudo identificar. Finalmente, él bajó ligeramente el rifle. «Si quisieran, podrían entrar por la fuerza. Hay al menos 4, quizá más en el túnel. ¿Para qué pedir permiso? Quizás entiendan el concepto de tregua». «Supervivencia mutua», sugirió Aldra. «El frío es el mayor enemigo aquí». Buzz miró a los dragones un buen rato y luego tomó una decisión. «Cúbranme. Si hacen algún movimiento agresivo, no lo duden». Se acercó lentamente a la brecha en el suelo, con el rifle listo, pero sin apuntar directamente a las criaturas. El dragón que iba delante permaneció en su postura sumisa, pero siguió a Buzz con sus múltiples ojos. Cuando Buzz estuvo a unos 3 metros de distancia, se detuvo e hizo un gesto con la mano libre,
con la palma hacia afuera y los dedos separados. Para asombro de Uldra, el dragón imitó el gesto con uno de sus apéndices. Las garras se retrajeron para revelar algo parecido a una mano palmeada. «Bueno, seré un remolino de polvo marciano», murmuró Bas. Miró a Uldra. «Voy a... Prueba algo, mantén esa arma apuntando al grande». Bas dejó su rifle en el suelo, sin tirarlo, pero haciéndolo menos amenazante, y sacó una pequeña bolsa térmica de su bolsillo. La activó y la arrojó suavemente hacia el dragón. La criatura se estremeció, pero no retrocedió. Tras un instante, extendió con cautela un apéndice y tocó la bolsa térmica. Al sentir el calor que irradiaba, el dragón emitió un sonido que casi podría interpretarse como un suspiro de alivio. Recogió con cuidado la bolsa y se la devolvió a uno de sus compañeros en el túnel. «Creo que nos estamos comunicando», dijo Bas en voz baja. Buscó en su bolsillo y sacó 2 bolsas térmicas más, activándolas y colocándolas en el suelo. El dragón líder las alcanzó, pero se detuvo, mirando a Bas como si pidiera permiso. Bas asintió, y la criatura tomó las bolsas de nuevo, compartiéndolas con sus compañeros invisibles. Durante la siguiente media hora tensa, se desarrolló una tregua incómoda. Bas permitió que los dragones agrandaran la brecha, suficiente para que pudieran entrar por completo al refugio, pero no se permitía la entrada de más de 2 a la vez. Las criaturas, por su parte, mantenían una distancia respetuosa de ambos humanos y no hacían movimientos amenazantes. Había 6 dragones en total, cada uno con una coloración y un patrón ligeramente diferentes. Mientras Aldra observaba su interacción, se convenció cada vez más de que no se trataba simplemente de animales inteligentes, sino potencialmente de una especie consciente con su propia forma de cultura. Se movían con una coordinación deliberada, se comunicaban constantemente mediante silbidos y chasquidos, y mostraban un claro comportamiento jerárquico. Lo más revelador era que demostraban comprensión de la reciprocidad. Cuando Bas les daba calor, ellos ofrecían algo a cambio. Una colección de extraños cristales luminiscentes que un dragón colocó cuidadosamente cerca de la hoguera. Un regalo, observó Aldra, o un pago, o una muestra, reflexionó Bas, examinando los cristales sin tocarlos. Estas son formaciones de almacenamiento biomimético, esencialmente baterías vivientes. Los dragones las cultivan en las cuevas terrestres. Había encontrado depósitos antes, pero nunca había visto recién cosechados. A medida que la tormenta exterior se intensificaba, el refugio cayó en una inesperada domesticidad. Los dragones ocuparon un rincón de la sala principal, agrupándose en un grupo compacto que a Aldra le recordó a una camada de cachorros dormidos. Bas y ella mantuvieron la vigilancia, pero poco a poco se relajaron al quedar claro que las criaturas no pretendían hacer daño, al menos por ahora. «¿Nunca han hecho esto antes?», preguntó Aldra, aceptando un tazón de estofado reconstituido que Bas había preparado. La comida era sorprendentemente sabrosa, rica en especias desconocidas que complementaban la base de proteína sintética. Bas negó con la cabeza, acomodándose en una silla frente a ella. Ahora vestía un jersey sencillo, azul oscuro con coderas reforzadas, claramente desgastado, pero meticulosamente mantenido. «Siempre han sido depredadores conmigo, con cualquier humano que se hayan encontrado, que yo sepa. Los equipos de reconocimiento que pasan ocasionalmente tienen órdenes de evitarlos a toda costa. Quizás sea el clima extremo. Esta tormenta parece excepcional. Lo es. Las lecturas atmosféricas son desorbitadas. Temperatura 20 grados inferior a la media estacional. Velocidad del viento acercándose a los 300 kilómetros por hora a gran altitud. Algo ha cambiado en el patrón climático». Bas miró hacia los dragones. «Y tal vez sean más adaptables de lo que creemos, reconociendo cuando las viejas estrategias no funcionan, encontrando nuevos enfoques para la supervivencia». La conversación se apagó, y Aluldra sintió que su mirada se dirigía a la imposible escena que tenía ante sí.
Un exiliado humano veterano y un oficial diplomático compartían espacio con criaturas que, por lógica, deberían estar intentando devorarlos. El refugio helado se había convertido exactamente en eso, un santuario contra el frío mortal para el grupo más improbable de supervivientes. El dragón más grande, el que había liderado la aproximación inicial, levantó la cabeza y miró directamente a Uldra. Sus ojos multifacéticos reflejaban la luz del fuego, creando patrones prismáticos que parecían casi hipnóticos. Lenta y deliberadamente, extendió un apéndice hacia ella. No amenazante, sino invitándola. ¿Pero qué quiere?, le susurró a Bas. Creo que quiere que te acerques, respondió él, tensándose ligeramente. Yo no, sin embargo, una tregua temporal o no. Esas garras pueden cortar el blindaje del casco reforzado con plasma. Pero Aldra sintió algo, una intuición afinada por años de trabajo diplomático. No era un gesto depredador. Con cautela, dejó su cuenco a un lado y se puso de pie. La mano de Bas se movió hacia su arma, pero ella le hizo un gesto tranquilizador. Sé lo que hago, creo. Se acercó lentamente al grupo de dragones, con las manos visibles y vacías. El dragón líder permaneció inmóvil, con el apéndice extendido. Cuando Aldra estuvo a una distancia que lo tocaba, imitó el gesto anterior de Bas, con la palma hacia afuera y los dedos separados. El dragón respondió de la misma manera, y por un breve instante, Aldra consideró la notable convergencia evolutiva que llevaría a señales de comunicación tan similares entre especies. Entonces el dragón hizo algo aún más inesperado. Retrajo sus garras mortales por completo y presionó su apéndice contra la palma de Aldra. Una clara imitación de un apretón de manos o saludo humano. El contacto envió una descarga de frío por el brazo de Aldra, pero no un frío doloroso, más bien como el refrescante frío de sumergiéndose en un lago de montaña en un caluroso día de verano. Está compartiendo su regulación térmica, pensó en voz alta, sintiendo las fluctuaciones de temperatura pulsando a través de su contacto. El dragón estaba demostrando su principal adaptación de supervivencia, la capacidad de manipular la temperatura a nivel celular. Extraordinario, murmuró Bos, observando atentamente, pero ya no parecía dispuesto a disparar a la menor provocación. Nunca antes habían intentado comunicarse así. El dragón retiró su toque e hizo una serie de clics que, de alguna manera, transmitían urgencia. Miró al techo, luego a sus compañeros y luego de nuevo a Aldra. Creo que intenta decirnos algo sobre la tormenta, dijo, mirando a Bas. ¿Tienes alguna forma de mostrarles imágenes, mapas, visualizaciones de datos? Bas lo consideró, luego se dirigió a una consola y mostró un holograma topográfico del terreno circundante. Los dragones reaccionaron de inmediato, acercándose para examinar la pantalla. El dragón líder hizo gestos enfáticos hacia una región en particular, un profundo sistema de valles al noreste. Ese es el territorio principal de los dragones. Bas explicó. Al menos ahí es donde he observado las mayores congregaciones. El dragón continuó su agitada comunicación, señalando repetidamente entre el valle y los patrones de tormentas arremolinadas visibles en la superposición atmosférica. Algo anda mal en su territorio, interpretó Aldra. Algo relacionado con la tormenta, frunció el ceño Bas. El valle actúa como un túnel de viento natural. Si estas condiciones de tormenta persisten, podría crear un efecto de resonancia en la atmósfera, esencialmente una amplificación continua del clima ya extremo. ¿Podría eso causar daños permanentes a su hábitat?, preguntó Aldra. Podría destruirlo por completo. Las formaciones de hielo que conforman las paredes del valle se romperían bajo esa presión sostenida. Bas pareció pensativo. ¿Pero por qué pedir ayuda a un humano? ¿Qué creen que puedo hacer con los patrones climáticos planetarios? El dragón líder pareció comprender la pregunta, o al menos la confusión que la envolvía. Se dirigió a los cristales biomiméticos que había ofrecido antes y los dispuso en un patrón que imitaba aproximadamente la forma del sistema de tormentas en el holograma.
Entonces tocó una garra. Se dirigió al equipo de monitoreo meteorológico de Buzz, emitiendo un sonido interrogativo. Los satélites de control meteorológico, dijo Buzz de repente. Esos cristales son similares a las fuentes de energía utilizadas en el sistema orbital de regulación climática, el que fue abandonado cuando se retiró la financiación del proyecto de terraformación. ¿Creen que se puede controlar el clima?, preguntó Aldra con incredulidad. No exactamente, pero han observado a los equipos de investigación usando equipos remotos. Podrían entender, en cierto modo, que los humanos tienen influencia sobre los mecanismos del cielo. Buzz se volvió hacia el dragón. ¿Quieres que arregle la tormenta? Para detenerla, el dragón hizo un gesto afirmativo, una ondulación de cuerpo entero que se extendió de la cabeza a la cola. ¿Puedes?, preguntó Aldra. Acceder al viejo equipo de terraformación. La expresión de Buzz se complicó. Técnicamente, sí. Los satélites siguen ahí arriba, apagados pero intactos. Fueron diseñados para décadas de funcionamiento autónomo antes de requerir mantenimiento. Pero activarlos violaría unas 50 regulaciones y probablemente varios tratados interestelares. ¿Importa eso aquí? Aldra señaló alrededor de refugio. No hay nadie que haga cumplir esas normas. Y si este patrón de tormentas es tan destructivo como sugieres, no es tan sencillo, dijo Buzz. Pero su tono había cambiado. No descartaba la idea por completo. El sistema fue diseñado para una modificación atmosférica gradual a lo largo de siglos. Usarlo para interrumpir un sistema de tormentas activo requeriría reprogramar los algoritmos centrales. Podría tener consecuencias impredecibles. El dragón líder emitió otro sonido, más agudo, casi un lamento. Los demás se unieron, creando una armonía inquietante que, de alguna manera, transmitía desesperación con mayor eficacia que las palabras. «Tienen miedo», tradujo Aldra innecesariamente. No solo por ellos mismos, sino por toda su especie. Esta tormenta podría ser un evento de extinción para ellos. Buzz miró fijamente a los dragones durante un largo rato, luego a los datos de la tormenta que se mostraban en su consola. Finalmente, suspiró profundamente. Necesito comprobar algo. Esperen aquí. Desapareció en una cámara lateral, dejando a Aldra sola con los dragones. La observaban con sus ojos multifacéticos, y ella se sorprendió por cómo se adaptó rápidamente a la presencia alienígena. El miedo dio paso a la fascinación, y luego a la empatía. No eran monstruos ni simples bestias. Eran seres complejos que luchaban por sobrevivir en un entorno que de repente se había vuelto en su contra. Cuando Buzz regresó varios minutos después, llevaba lo que parecía ser un sistema de comunicaciones anticuado, voluminoso para los estándares modernos, pero con tecnología sofisticada para este puesto remoto. Su expresión era sombría, pero decidida. Puedo acceder a la red satelital, pero hay un problema. Los códigos de autenticación deben introducirse simultáneamente desde dos terminales separadas. Una medida de seguridad para evitar precisamente el tipo de acción unilateral que estoy contemplando. Tendríamos que activar la estación de control de respaldo en la cara oculta de la Luna. ¿A qué distancia?, preguntó Aldra. 80 kilómetros en línea recta. Imposible con este clima, incluso con el mejor equipo. Buzz colocó el sistema de comunicaciones en un banco de trabajo y comenzó a conectarlo a su consola principal. Pero podría haber otra manera. Los satélites tienen un protocolo de anulación de emergencia diseñado para situaciones en las que el proceso de terraformación se vuelve peligroso. Inestabilidades. Se supone que apaga el sistema, pero podría modificarlo para activar una dispersión atmosférica controlada. ¿Qué necesitas para que funcione? Energía. Más de la que puedo generar aquí. Buzz miró los cristales biomiméticos que habían traído los dragones. Esos podrían ayudar, pero necesitaría al menos 20 más para aumentar la intensidad de la señal lo suficiente. El dragón líder, que había estado siguiendo su conversación con sorprendente atención, emitió un chasquido agudo.
Conversó brevemente con sus compañeros mediante una serie de vocalizaciones rápidas y luego se acercó a Buzz. Hizo como si llevara algo y señaló la brecha que habían creado en el suelo. Creo que se ofrecen a conseguir más cristales, interpretó Aldra. Desde el valle, Buzz negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si la tormenta ya está creando efectos de resonancia allí, el dragón lo interrumpió con un gesto enfático, señalándose a sí mismo y a otros dos, luego al túnel. Claramente no tenía intención de regresar al valle, sino a un escondite de cristales más cercano. Y tienen depósitos almacenados cerca, pensó Buzz. Adaptación inteligente, distribuyendo recursos en lugar de mantenerlos todos en un lugar vulnerable. Los dragones no esperaron más discusión. 3 de ellos, incluido el líder, desaparecieron por el túnel, moviéndose con gracia sinuosa a pesar del espacio reducido. Los 3 restantes se quedaron en una quietud vigilante, con la mirada fija en los humanos. ¿Cuánto tardaría la activación del satélite?, preguntó Aldra mientras Buzz continuaba su trabajo en la matriz de comunicaciones. Una vez que tengamos suficiente energía, 10 o 15 minutos para cargar los protocolos modificados. Otra hora antes de que los satélites puedan reposicionarse y comenzar la intervención atmosférica. Después de eso, depende de lo bien que funcione mi solución improvisada. La miró. Pero esto no es exactamente para lo que fue diseñado el sistema, pero podría salvar a su especie. Podría, coincidió Buzz, o podría empeorar las cosas. La manipulación del clima no es una ciencia exacta, especialmente con tecnología de 20 años que nunca fue diseñada para usarse de esta manera. Trabajaron en silencio durante un tiempo. Buzz se concentró en los preparativos técnicos, mientras Aldra monitoreó los datos de la tormenta y vigiló a sus huéspedes dracónicos. El viento exterior se había intensificado aún más, produciendo ocasionalmente sonidos como gritos al atravesar las formaciones de hielo que rodeaban el refugio. La temperatura bajaba precipitadamente. Los sentidos externos registraban ahora casi 27 grados centígrados bajo cero. ¿Por qué estás aquí, Buzz?, preguntó Aldra de repente. 15 años en una luna de hielo hasta hoy. Ese es un tipo específico de exilio. La mano de Buzz se detuvo brevemente en su trabajo. Es una pregunta complicada, teniente. Podríamos morir intentando salvar a una especie de dragones de hielo de la extinción activando ilegalmente equipo de terraformación de naftalina. Creo que ya hemos superado las formalidades. Esbozó una leve sonrisa. Y es solo Aldra. Buzz continuó trabajando mientras hablaba, con voz seria, pero con un trasfondo de viejo dolor. Yo era el jefe de operaciones especiales de la Fuerza de Seguridad del Borde Exterior, encargado de proteger las colonias fronterizas de invasores, separatistas y otras amenazas, reales o percibidas. Hace 20 años, recibí información de que una célula separatista planeaba detonar un dispositivo de fusión en la estación Kappa, un hábitat civil con más de 30.000 habitantes. Recuerdo ese incidente, dijo Aldra, cuando la OSF realizó una redada que evitó el ataque, pero causó daños colaterales significativos. Esa es la versión oficial. La voz de Buzz se había apagado. La realidad es que la información de inteligencia era errónea. No había ningún dispositivo de fusión. La célula separatista era un grupo de debate político. Profesores, estudiantes, activistas sociales, gente que hablaba de independencia, no de planear actos violentos. Las implicaciones se asimilaron lentamente. En la redada, murieron 23 civiles y resultaron heridos más de 100. Las manos de Buzz trabajaban metódicamente, incluso con la voz cada vez más tensa. Yo dirigí personalmente la redada, di las órdenes de usar la máxima fuerza basándome en información que no había verificado adecuadamente. ¿Qué pasó después? Me ofrecieron una opción, un tribunal militar publicitado que inevitablemente terminaría con un pelotón de fusilamiento o un retiro tranquilo a una estación de monitoreo en una luna deshabitada. El gobierno.
No podían permitirse las consecuencias políticas de admitir que la masacre se basaba en información errónea, pero tampoco podían permitirme continuar en mi puesto. Así que elegiste el exilio. Yo elegí el único castigo que tenía sentido para mí. Bas finalmente levantó la vista de su trabajo, con sus ojos pálidos atormentados. Cada día en esta roca helada es un día en que recuerdo a quienes murieron por mi arrogancia y prisa. Cada noche veo sus rostros en mis sueños. No es justicia. Nada podría serlo, pero algo es algo. Antes de que Aldra pudiera responder, un sonido proveniente del túnel anunció el regreso de los dragones. Emergieron uno a uno, cada uno portando varios de los cristales luminiscentes. El dragón líder se acercó a Bas y depositó cuidadosamente su dinero junto al panel de comunicaciones. Al menos 30 de las formaciones brillantes, cada una pulsando con energía interna. Esto es más que suficiente, dijo Bas. Una gratitud genuina se reflejaba en su voz mientras se dirigía directamente a la criatura. Gracias. El dragón hizo un gesto que, de alguna manera, transmitía reconocimiento y urgencia. Miró fijamente a. Los datos de la tormenta que se mostraban en la consola imitaron el rompimiento del hielo con sus garras. El tiempo apremia, tradujo Aldra. El valle de Ater podría estar ya sufriendo daños estructurales por el efecto de resonancia. Bas asintió y centró su atención en integrar los cristales biomiméticos en su sistema de energía improvisado. El proceso era delicado. Los cristales respondían a la temperatura y a los campos electromagnéticos de formas complejas que requerían una calibración cuidadosa. Aldra ayudó en lo que pudo, siguiendo las instrucciones de Bastur y monitoreando los niveles de energía. Mientras trabajaban, la tormenta alcanzó una nueva intensidad. La estructura del refugio crujió bajo el embate del viento, y el sistema de control de temperatura tuvo dificultades para compensar el frío extremo que presionaba desde el exterior. Los dragones se apiñaron, sus escamas cambiando de color rápidamente en lo que parecía una respuesta al estrés. Ya casi estamos, murmuró Bas, haciendo un ajuste final a la configuración de los cristales. El panel de comunicaciones zumbaba con energía, sus anticuadas pantallas cobraron vida con una cascada de datos. Ahora venía la parte difícil. Tiro activó los protocolos de control satelital e inició el proceso de eludir las medidas de seguridad. Aldra observó fascinada cómo sus dedos recorrían la interfaz, ejecutando secuencias de comandos con la velocidad y precisión que denotaban una profunda familiaridad con el sistema. Pero ya lo has hecho antes, observó. Acceder a los satélites. He explorado las posibilidades, admitió Bas sin levantar la vista. Nunca he ejecutado una secuencia de comandos. Las implicaciones éticas eran complicadas. Y ahora estamos potencialmente previniendo una extinción. El cálculo ético ha cambiado. Una secuencia de luces verdes de confirmación apareció en la pantalla donde tengo acceso básico al grupo de satélites principal. El dragón líder se acercó con cautela, con la mirada fija en las pantallas. Bas amplió una pantalla que mostraba las posiciones de los satélites en órbita alrededor de la Luna, y la criatura emitió un sonido que podría haber sido de reconocimiento. Entiende lo que hacemos, dijo Aluldra. Al menos conceptualmente, más que conceptualmente, creo, miró al dragón con renovado respeto. Han estado observando a los humanos y nuestra tecnología quién sabe cuánto tiempo. Aprendiendo, adaptación. No se trata solo de instinto de supervivencia. Se trata de inteligencia aplicada a circunstancias cambiantes. Volvió su atención a los controles del satélite, cargando los protocolos modificados que transformarían el equipo de terraformación en un sistema de intervención climática. El proceso era tenso. Varias veces la conexión amenazó con fallar, lo que obligó a Bas a recalibrar la fuente de energía del cristal o ajustar los parámetros de transmisión. Finalmente, una serie de códigos de confirmación se desplazaron por la pantalla. Protocolos aceptados. Los satélites se están reposicionando. En la pantalla atmosférica, pudieron ver cómo la red satelital cobraba vida.
Pequeños iconos se movían a posiciones estratégicas alrededor del sistema de tormentas. Los dragones observaban la pantalla atentamente, con los cuerpos tensos por la anticipación. ¿Cómo sabremos si funciona?, preguntó Aldra. Los satélites usarán rayos de energía concentrados para calentar capas específicas de la atmósfera, creando diferenciales de presión que deberían alterar el patrón de resonancia. Bass señaló las lecturas de datos. Deberíamos ver cambios en estos análisis del vector de viento en el interior. Un violento temblor sacudió el refugio, haciendo que el equipo se estrellara contra el suelo e obligando a humanos y dragones a prepararse. El hielo se quebró en una pared y una lluvia de fragmentos cristalinos explotó hacia adentro. ¿Qué fue eso?, jadeó Aldra, levantándose del suelo. No son los satélites. Bass revisó los sensores externos. Es el efecto de resonancia. Se está extendiendo más rápido de lo que esperaba. Las vibraciones viajan a través de la plataforma de hielo. Toda esta región podría volverse inestable. Los dragones conversaron rápidamente en su lenguaje chasqueante, visiblemente agitados. El dragón líder se acercó a Bass e hizo gestos urgentes hacia el túnel. Creo que quieren que evacuemos, dijo Aldra. ¿Pero a dónde iríamos? La superficie todavía estaba muy congelada y la tormenta, otra onda de choque, golpeó, más fuerte que la primera. Una viga de soporte se agrietó de forma amenazante y una sección del techo se hundió. El refugio no resistirá, dijo Bass con gravedad. Agarró los suministros esenciales y le arrojó a Aldra su equipo térmico. Necesitamos movernos ahora. ¿Los satélites funcionarán o no? No podemos quedarnos aquí para descubrirlo. Los dragones ya se estaban moviendo hacia el túnel. El líder se detuvo para asegurarse de que los humanos lo estuvieran siguiendo. Bass tomó la unidad de comunicación portátil que le permitiría monitorear las operaciones del satélite de forma remota. ¿A dónde vamos?, Aldra preguntó mientras se ponían apresuradamente su ropa para el frío. No lo sé, pero parece que tienen un destino en mente. Bass asintió hacia los dragones. En este punto, me inclino a confiar más en sus instintos que en los míos. Entraron al túnel detrás del último dragón. El pasaje apenas era lo suficientemente ancho para los anchos hombros de Bass. El aire se volvió progresivamente más frío a medida que se alejaban de los sistemas de calefacción del refugio, pero todavía considerablemente más cálido que las condiciones de la superficie. El túnel giraba y giraba, descendiendo en un ángulo constante hacia lo más profundo de la corteza helada de la luna. Detrás de ellos, oyeron los sonidos siniestros del refugio derrumbándose, el metal crujiendo y el hielo rompiéndose, creando una cacofonía que resonó por todo el túnel. Aldra sintió una punzada de pérdida por la destrucción de la casa de Bass. 15 años de cuidadosa construcción deshechos en minutos por las fuerzas de la naturaleza. Los dragones se movieron confiadamente a través de la oscuridad. Sus cuerpos emitían una tenue bioluminiscencia que proporcionaba la luz suficiente para que los humanos los siguieran. Aldra notó cómo el túnel cambiaba a medida que avanzaban desde el tosco pasaje Uneed cerca del refugio a algo más estructurado con paredes alisadas y cámaras laterales ocasionales. ¿Te gustó todo esto?, le preguntó a Bass, con la voz apagada en el espacio confinado. No, respondió él igualmente en voz baja. Encontré el túnel de entrada principal por accidente durante mi segundo año aquí. He explorado algunos de los pasajes secundarios, pero nunca tan profundamente. Siempre asumí que eran formaciones naturales, tubos de lava del pasado geológicamente más activo de la Luna. No son naturales, se dio cuenta Aldra, pasando su mano enguantada por una sección de la pared donde se veían patrones sutiles, una regularidad que hablaba de una construcción deliberada. Los dragones hicieron esto. Antes de que Bass pudiera responder, el túnel se abrió a una enorme cámara que provocó jadeos en ambos humanos. El espacio era enorme, de al menos 100 metros de ancho y la mitad de alto, con paredes de hielo pulido que brillaban con minerales incrustados.
Cristales biomiméticos similares a los que habían proporcionado los dragones estaban colocados en disposiciones cuidadosas por toda la cámara, proporcionando tanto luz como calor. El suelo estaba cubierto de nidos de fibra de hielo tejida y en el techo se habían tallado elaborados diseños. Patrones estelares, formaciones climáticas y lo que parecían ser escenas históricas. Lo más llamativo de todo fueron los dragones. Decenas de ellos, de distintos tamaños y colores, dispuestos en grupos familiares alrededor de la cámara. Los dragones jóvenes jugaban juntos en un rincón, supervisados por adultos. Otros se dedicaban a lo que solo podía describirse como artesanía, manipulando hielo y cristal para convertirlos en herramientas y objetos decorativos. «Es una ciudad», susurró Aldra con asombro. «Tienen una civilización oculta bajo el hielo todo este tiempo», añadió Buzz, con voz igualmente aturdida. «Llevo 15 años en esta luna y nunca lo supe». Sus dragones de escolta avanzaron hacia la cámara, anunciando su llegada con una serie de llamadas complejas. Los ocupantes de la cámara se giraron para mirar a los visitantes humanos, algunos con evidente alarma, otros con lo que parecía curiosidad. El dragón líder hizo lo que pareció ser un discurso formal a la población reunida, gesticulando frecuentemente hacia Buzz y Uldra. La comunicación era claramente sofisticada, con otros dragones interviniendo ocasionalmente o haciendo preguntas a través de su propia serie de clics y silbidos. «Están explicando quiénes somos», supuso Aldra. «¿Y por qué nos han traído aquí? Creo que es más que eso», dijo Buzz lentamente. «Esto parece una reunión de consejo, un proceso de toma de decisiones». Sus observaciones fueron interrumpidas por una alarma de la unidad de comunicación portátil de Buzz. Revisó la pantalla y su expresión se iluminó. «Los satélites están funcionando. Han comenzado la intervención atmosférica. El patrón de resonancia ya está mostrando signos de disrupción». Otro temblor sacudió la cámara, más leve que los que habían destruido el refugio, pero aún así preocupante. El polvo de hielo se deslizó desde el techo, y varios de los dragones más jóvenes hicieron ruidos angustiados. El dragón líder se acercó a ellos nuevamente, con un tono ahora menos urgente, pero todavía serio. Señaló la unidad de comunicación y luego hizo un movimiento circular con su apéndice. «Creo que quiere saber si la intervención será completa, si la tormenta se disipará por completo», interpretó Aldra. Buzz verificó los datos. «Está funcionando, pero lentamente. El sistema no fue diseñado para este tipo de intervención rápida. Podrían pasar horas hasta que la tormenta se disipe por completo. E incluso entonces, el daño a las estructuras de hielo puede continuar a medida que las fracturas por estrés se propagan a través de la corteza de la luna». Como para enfatizar su punto, otro temblor recorrió la cámara, más fuerte que el anterior. Una gran grieta apareció en una pared y varios dragones se movieron rápidamente para inspeccionarla. El dragón líder conversó brevemente con lo que parecían ser miembros mayores de su especie, luego regresó con los humanos con un propósito renovado. Señaló la unidad de comunicación de Buzz, luego una gran formación de cristal en el centro de la cámara que pulsaba con energía interna. El significado era bastante claro. Quería conectar su tecnología a la fuente de energía de los dragones. ¿Podría eso funcionar?, Aldra preguntó. ¿Podrían sus cristales amplificar la señal de control del satélite? En teoría, sí. Los cristales biomiméticos son esencialmente condensadores vivos. Pueden almacenar y amplificar energía en formas que nuestra tecnología solo puede aproximar. Buzz estudió la formación del cristal central con interés profesional. Pero la integración sería compleja. Nuestros sistemas no están diseñados para interactuar con la tecnología orgánica. El dragón líder parecía comprender el dilema. Convocó a varios otros que trajeron lo que parecían herramientas primitivas, sondas cristalinas y conectores que podrían haber sido rescatados de equipo humano. Un dragón presentó lo que Aldra reconoció como un dron de reconocimiento dañado, probablemente de siglos de antigüedad según su diseño. Y han estado haciendo ingeniería inversa de nuestra tecnología,
Se dio cuenta Buzz, aprendiendo cómo funciona desarmándola. Trabajando juntos, los humanos con su equipo avanzado pero limitado, los dragones con su comprensión biológica de los cristales, comenzaron a construir una interfaz entre los dos sistemas. El proceso fue lento y requirió ajustes frecuentes, pero a través de prueba y error surgió un entendimiento compartido. Cuando las palabras fallaban, los diagramas trazados en polvo de hielo servían como lenguaje común. Mientras trabajaban, Aldra se sintió profundamente conmovida por la experiencia. Aquí, bajo la superficie helada de una luna hostil, dos especies completamente diferentes colaboraban para salvar sus respectivos hábitats. Los dragones, a quienes Buzz solo había conocido como depredadores, se estaban revelando como ingenieros, artistas y constructores de comunidades con una sociedad compleja. La formación de Cristal Central, que parecía ser el corazón de la ciudad del dragón, pulsaba con un brillo creciente a medida que la conectaban al sistema de control satelital de Buzz. La interfaz que crearon era poco elegante pero funcional. Un híbrido entre electrónica humana y tecnología de cristal dracónico que rebosaba de potencial. «Creo que estamos listos», anunció finalmente Buzz, comprobando las conexiones una última vez. Esto debería amplificar nuestra señal de control al menos en un orden de magnitud. ¿Qué hará eso?, Aldra preguntó. Permitir una orientación más precisa de la intervención atmosférica. En lugar de una dispersión gradual de la tormenta a lo largo de horas, podríamos ser capaces de interrumpir directamente el patrón de resonancia central. Miró a los dragones reunidos a su alrededor, pero es arriesgado. Llevaremos los satélites mucho más allá de sus parámetros de diseño. Si algo sale mal, el dragón líder hace un gesto decisivo, colocando un apéndice en el control de activación. Su significado era inconfundible. Valió la pena correr el riesgo. Buzz asintió e inició la secuencia. La energía surgió de la formación de cristal hacia la unidad de comunicación, y las pantallas se iluminaron con una actividad repentina. La interfaz de control del satélite mostró que todos los sistemas pasaron al modo de anulación de emergencia. Los indicadores de estado parpadearon de verde a ámbar y a rojo a medida que se pasaban por alto los protocolos de seguridad. En la visualización atmosférica, pudieron ver los satélites reposicionándose nuevamente, formando un grupo más compacto directamente encima del epicentro de la tormenta. Las lecturas de energía aumentaron cuando el equipo de terraformación dirigió toda su potencia a interrumpir el patrón de resonancia. El efecto fue inmediato y dramático. Los datos de la tormenta mostraron perturbaciones masivas en los patrones de viento y la resonancia mortal se rompió a medida que los satélites creaban barreras térmicas artificiales. Pero la intervención tuvo un coste. Las advertencias aparecieron en la pantalla a medida que los propios satélites comenzaron a mostrar signos de estrés estructural. No pueden mantener este nivel de producción, advirtió Buzz, intentando modular el flujo de energía. La amplificación de cristal está sobrecargando sus sistemas. Otro temblor sacudió la cámara, esta vez acompañado de un profundo gemido que parecía provenir de la propia luna. La grieta en la pared se ensanchó y los fragmentos de hielo cayeron al suelo. Los dragones se movieron con practicada eficiencia, guiando a los jóvenes hacia el centro de la habitación y reforzando las áreas vulnerables con sus propios cuerpos. «¿Lo empeoramos?», Aldra preguntó, apoyándose contra una columna de soporte. «No, esto es una propagación residual del daño anterior. El patrón de resonancia se está rompiendo, pero las estructuras de hielo aún necesitan liberar la tensión acumulada». Los ojos de Buzz permanecieron fijos en la pantalla. «Doctor, la pregunta es si los satélites podrán mantenerse juntos el tiempo suficiente para completar la intervención». El dragón líder observaba los acontecimientos con intensa concentración. Sus ojos multifacéticos reflejaban las pantallas parpadeantes. No emitió ningún sonido, pero su postura transmitía una concentración absoluta, como si deseara que la tecnología tuviera éxito mediante pura determinación. En la pantalla, un icono de satélite parpadeó mientras la unidad sucumbía a la tensión, luego otro.
Los indicadores del nivel de potencia cayeron precipitadamente. Los estamos perdiendo, dijo Buzz con gravedad. La amplificación está agotando sus sistemas más rápido de lo que pueden adaptarse. El dragón líder dio una orden a sus compañeros, y varios se acercaron a la formación cristalina. Colocaron sus apéndices directamente sobre el núcleo pulsante y cerraron los ojos en aparente concentración. El brillo del cristal se intensificó, cambiando de su anterior blanco azulado a un púrpura profundo y resonante. ¿Qué están haciendo?, susurró Aldra. Creo que están alimentando el sistema con su propia energía bioeléctrica, respondió Buzz, observando cómo las lecturas de energía se estabilizaban y luego volvían a ascender. Se están convirtiendo en baterías vivientes. Más dragones se unieron al esfuerzo, formando una cadena de cuerpos conectados a la formación cristalina. Cada adición hacía que los niveles de energía aumentaran, impulsando a los satélites restantes a un mayor impacto. La visualización atmosférica mostró que el sistema de tormentas comenzaba a fragmentarse. El letal patrón de resonancia se disolvía en formaciones climáticas más naturales. Pero la tensión en los dragones era visible. Sus escamas se debilitaron y sus movimientos se volvieron lentos, mientras vertían su energía vital en la red de cristal. El dragón líder, que aún mantenía su posición junto a la interfaz de control, empezó a temblar de agotamiento. No pueden seguir así, dijo Aldra con creciente alarma. Los está matando. Buzz comprobó los datos atmosféricos con rápida precisión. Tenemos un 87% de disrupción. Unos minutos más deberían romper el patrón por completo. Pero puede que no sobrevivan a esos minutos. Aldra terminó. Miró a su alrededor, a los dragones sacrificándose por su comunidad, por su futuro. Sin pensarlo, conscientemente, se acercó a la formación de cristal y colocó sus manos sobre su superficie. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, no dolorosa, pero sí intensamente extraña, como si de repente fuera consciente de cada célula y sinapsis. Podía sentir la energía del dragón fluyendo por la red de cristal, podía percibir su determinación y su miedo, y de alguna manera ellos también podían percibirla a ella. Un momento de sobresalto y reconocimiento recorrió la conexión antes de que siguieran la aceptación y la gratitud. ¿Qué estás haciendo?, exigió Buzz, con una voz distante a través del extraño zumbido en la boca de Uldra. Oídos. Ayudando, logró responder. Necesitan más energía. Buzz dudó solo un instante antes de unirse a ella, colocando sus curtidas manos junto a las de ella sobre la superficie de cristal. La conmoción lo golpeó visiblemente. Enderezó la espalda y abrió los ojos de par en par con la repentina conexión. Extraordinario, suspiró. Juntos, humanos y dragones se conectaron a través de la red de cristal. Alimentaron los satélites durante esos cruciales minutos finales. Aldra sintió que sus fuerzas flaqueaban, la oscuridad se cernía sobre su visión, pero aguantó. A través de la conexión, percibió a los dragones hacer lo mismo, superando el agotamiento hacia algo parecido a la comunión. En la pantalla, el patrón de tormenta finalmente colapsó por completo, desintegrándose en remolinos inofensivos que los ciclos atmosféricos naturales de la Luna disiparían gradualmente. Uno a uno, los satélites restantes se apagaron, con sus sistemas quemados por las extraordinarias exigencias impuestas. En el momento en que el patrón se rompió, el dragón líder emitió una orden y la conexión con la red de cristal se cortó. Eldra cayó de rodillas, sintiendo como si correr una maratón. A su lado, Buzz se apoyaba pesadamente contra una columna de soporte, con el rostro ceniciento, pero la mirada llena de asombro. Los temblores habían cesado. La cámara se sumió en un silencio expectante, roto solo por los suaves sonidos de los dragones que recuperaban sus fuerzas. La crisis había pasado. El dragón líder se acercó lentamente, mostrando con sus propios movimientos los efectos de su aporte energético. Extendió un apéndice hacia cada uno de ellos por turno, no imitando el apretón de manos de antes, sino con un nuevo gesto, 3 dedos juntos,
ofrecidos con la palma hacia arriba. Sin saber cómo lo sabía, Aldra lo reconoció como un gesto de profunda gratitud y respeto. Lo devolvió lo mejor que pudo con su mano humana, y a su lado, Bas hizo lo mismo. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Juntos». «Sí», asintió Bas con voz pensativa. «Aunque no estoy del todo seguro de qué era». Más allá de salvar su hogar y posiblemente reescribir varios capítulos de libros de texto de xenobiología, los dragones se recuperaban rápidamente. Su resiliencia natural era evidente en sus escamas. Recuperaron su brillo y sus movimientos se volvieron más enérgicos. Se reunían en pequeños grupos, comunicándose rápidamente mediante chasquidos y silbidos. De vez en cuando, miraban a los humanos con lo que Aldra solo pudo interpretar como un curioso respeto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, observando la ciudad subterránea. «Nos han revelado su sociedad». «Es un profundo acto de confianza o necesidad», replicó Bas, aunque sin su escepticismo anterior. «Pero, de cualquier manera, lo cambia todo. He vivido 15 años en esta luna, pensando que estaba solo, salvo por peligrosos depredadores. Ahora me doy cuenta de que lo he estado compartiendo con toda una civilización». El dragón líder regresó acompañado de varios otros que llevaban lo que parecían ser regalos. Esculturas de hielo intrincadamente talladas, pequeños grupos de cristales biomiméticos y algo que parecía sospechosamente un mapa grabado en una lámina flexible de piel tratada. «Creen que nos están agradeciendo», dijo Alra. «Y tal vez abrir relaciones diplomáticas». Bas examinó el mapa con interés profesional. «Esto muestra sistemas de túneles en toda la región polar, incluidos varios que se conectan a la superficie cerca de mi refugio, o de lo que solía ser mi refugio». Miró al dragón que iba en cabeza. «¿Me estás invitando a reconstruir para quedarme?». El dragón hizo un gesto afirmativo y luego añadió algo más complejo. Una serie de movimientos que indicaban múltiples ubicaciones, viajes entre ellos, comunicación, no solo quedarse, interpretó Aldra, colaborar, ser un enlace entre su mundo y el nuestro. El rostro curtido de Bas mostraba una compleja mezcla de emociones: asombro, vacilación y tal vez un atisbo de algo parecido a esperanza. «Eso sería un cambio significativo en mi exilio. Yo diría que te has ganado una modificación a tu sentencia», dijo Aluldra suavemente. «Ayudar a salvar una especie entera para que cuente algo en el equilibrio cósmico». El dragón líder hizo otro sonido. «Este está dirigido específicamente a Uldra». La señaló a ella, luego a la superficie, luego hizo un movimiento circular que regresó a la ciudad subterránea. «Creo que a ti también te están invitando nuevamente». Bas tradujo: «Un puesto diplomático permanente, quizás el primer embajador humano en». Hizo una pausa y miró al dragón con curiosidad. La criatura pareció comprender la pregunta. Emitía una compleja serie de sonidos con un patrón claramente diferente al de su comunicación habitual, más fluido, casi musical. «Ese es el nombre que se dan a sí mismos», se dio cuenta Aldra. «O al menos lo más cerca que podemos percibirlo». «Armónicos de escarcha», sugirió Bas, intentando capturar la esencia del sonido. «Algo sobre resonancia y hielo. Cuando mi barco se dé cuenta de que estoy desaparecido, enviarán equipos de búsqueda», dijo Aldra. «Suponiendo que sobrevivieran al ataque, podría organizar un contacto diplomático adecuado y un intercambio científico. Este podría ser el comienzo de algo notable». La perspectiva parecía entusiasmar y alarmar al mismo tiempo al dragón líder. Se reunió rápidamente con sus compañeros. La discusión fue claramente intensa. Finalmente, regresó e hizo una secuencia de gestos cuidadosos. Acercarse, retirarse, esconderse, emerger gradualmente, integrarse cautelosamente, interpretó Bas. «Están dispuestos a establecer contacto, pero lentamente y en sus términos. Han estado observando a los humanos durante mucho tiempo, y si bien hoy se ha generado confianza, todavía se muestran cautelosos». «Es comprensible», asintió Aldra. «No tenemos exactamente un historial impecable cuando se trata de escenarios de primer contacto.
Se dirigió directamente al dragón. Podemos proceder a cualquier ritmo que resulte cómodo para su gente. Esta es tu casa. Somos solo visitantes. El dragón volvió a hacer el gesto de gratitud y la tensión desapareció visiblemente de su postura. A medida que la crisis inmediata se disipó, la cámara volvió gradualmente a algo parecido a una actividad normal. Los dragones jóvenes reanudaron su juego, aunque ahora lanzaban miradas curiosas a los visitantes humanos. Los adultos regresaron a sus tareas, reparando los daños causados por los temblores y reorganizando las áreas perturbadas. A Baz y Aldra se les proporcionó una pequeña hornacina equipada con elementos de calefacción calibrados para el confort humano. Trajeron comida y agua. Los dragones aparentemente habían estudiado las necesidades nutricionales humanas lo suficiente como para identificar provisiones compatibles. Es extraño, dijo Baz mientras estaban sentados juntos, observando a la comunidad dracónica ocuparse de sus asuntos. Durante 15 años, he espiado haber quitado vidas inocentes. Ahora participo en la salvación de toda una civilización. ¿Acaso esto equilibra la balanza? Aldra preguntó en voz baja. No, respondió sin dudarlo. Nada jamás podría. Pero se siente como un propósito, como si tal vez el universo no hubiera terminado conmigo después de todo. El dragón líder se acercó a su alcohol llevando algo pequeño envuelto en un material que parecía un pergamino fino. Le entregó el paquete a Baz con solemne gravedad. Al desenvolverlo con cuidado, Baz reveló un cristal diferente a los otros que habían visto, más pequeño y con una estructura interna que parecía contener patrones fractales de luz congelada. El dragón le indicó a Baz que lo sostuviera frente a su ojo. Cuando lo hizo, su respiración captó el recuerdo, dijo suavemente. Su memoria. Puedo ver generaciones de su historia. Migraciones a través del hielo. Primer contacto con exploradores humanos. Observaciones de los intentos de terraformación. Bajó el cristal, visiblemente conmovido. Nos están compartiendo su historia, su confianza. Un nuevo comienzo, dijo Aldra. Para ellos, para ti, tal vez para las relaciones entre humanos y alienígenas en este sector. Miró su unidad de muñeca, que finalmente había logrado establecer una débil conexión con las redes de comunicación galácticas. Mi nave sobrevivió al ataque. Están organizando una operación de búsqueda. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Baz, señalando la ciudad del dragón. Este no es el tipo de descubrimiento que se puede mantener en secreto por mucho tiempo. Pero si el cuerpo diplomático trae un equipo de contacto completo demasiado rápido, exactamente como lo prometieron, a su ritmo, la expresión de Uldra se tornó decidida. Informaré que encontré un solitario puesto avanzado humano y evidencia de posible vida indígena inteligente. Eso debería darnos tiempo para establecer los protocolos adecuados antes de que la burocracia intervenga. El dragón líder, observando su intercambio con sus ojos multifacéticos, emitieron un sonido que, de alguna manera, transmitía aprobación. Extendió un apéndice hacia el cristal que Baz sostenía, luego hacia su propio pecho, en una clara indicación de conocimiento compartido. Un propósito compartido. En ese momento, bajo el hielo de una luna, que alguna vez se creyó que solo albergaba desolación helada, nació algo raro y precioso. La comprensión entre formas de vida completamente diferentes, basada en la cooperación más que en la conquista. «Sabes», dijo Baz con la primera sonrisa genuina que Aldra le había visto. «Creo que el derrumbe de mi refugio podría ser lo mejor que me ha pasado en 15 años». Los dragones, aparentemente percibiendo el cambio de humor, se acercaron. El dragón líder emitió un sonido casi musical, una nota trémula a la que otros se unieron rápidamente, creando una resonancia armónica que hizo vibrar suavemente las paredes de hielo de la cámara. No la resonancia destructiva de la tormenta, sino algo constructivo, hermoso. «Creo que están cantando», susurró Aldra, encantada por la melodía alienígena. «No cantan», corrigió Baz en voz baja. «Riendo». «Se ríen con alegría». Y en lo profundo de la superficie helada,
Rodeados de criaturas que alguna vez se creyeron monstruos, dos humanos se unieron a la risa, su respiración creando pequeñas nubes de calor en el aire frío y claro.